Buenísimo. Bien, el proyecto, digamos, lo orienté a la parte de detección de cartelería. Ay, no sé si se puede sacar esto, no sé si lo ven ustedes, somos participantes, o yo lo veo nomás. Bien. Eh, la idea es, por medio de dos redes neuronales, poder detectar carteles de tránsito, obviamente en ambientes desestructurados, esto es, al aire libre. Bien, la presentación está dividida en tres secciones. La primera de las secciones son las ideas principales de las redes neuronales del tipo convolucional. La segunda sección es la construcción de la red en MATLAB y el preprocesamiento que llevó, digamos, el dataset. Y la tercera sección muestra los resultados que se obtuvieron del trabajo. Bien, ideas principales. Someramente voy a pasar sobre las ideas principales de todas las redes convolucionales. Las redes convolucionales se pueden dividir en dos grandes secciones, vamos a decir. La primera es la extracción de características, que la podemos dividir asimismo en tres etapas, lo que tiene que ver con la extracción de características, la etapa de rectificación y la etapa de pooling, que vendría a ser agrupamiento, eso lo vamos a ver ahora en un momento. Y después tenemos la última de la segunda sección, que es la clasificación, ¿sí? Ahí ya tenemos los nodos y las conexiones entre nodos. Bien, la extracción de características se realiza de manera bastante sencilla. Lo que se ocupa es un filtro de ventana móvil. Lo que se hace es, lo que se busca en realidad con esta etapa es disminuir la cantidad de información que ingresa. Acá a su mano derecha van a poder ver un ejemplo que realicé con una de las imágenes propias del dataset. Lo que hice fue sacar una pequeña porción de la imagen, porque las imágenes son bastante grandes, más que nada enfocando el cartel. Lo hice por medio de Image Viewer de MATLAB, y ahí lo que hice fue convolucionarlo con esa secuencia ahí de datos y obtuve la salida que se muestra ahí abajo. Más que nada como para ir viendo paso a paso cómo se realiza esto. Las funciones de activación, que vendría a ser la parte de rectificación, lo que busca justamente es a todos estos valores negativos, porque justamente le di valores negativos acá al filtro como para que se diera, digamos, que vamos a tener valores negativos a la salida. Lo que se busca es mapear todos los valores negativos a cero, digamos, y que me queden los valores positivos solamente de estos píxeles. Bien, después de eso viene la parte de pooling, que pooling vendría a ser el agrupamiento de valores. Por lo general se ocupan valores máximos, como se ve acá en el GIF. Lo que se hace es como por medio de una ventana, como un filtro de ventana, nada más que sin reposición. Lo que se hace es se busca el valor máximo entre una agrupación de píxeles. Acá a su mano derecha, con el mismo ejemplo, lo que hice fue, si bien la imagen de arriba dice original, en realidad ahí tenemos la salida después de la rectificación. Sí, me quedan valores entre blancos y grises, ¿sí? Y abajo podemos ver la parte, o sea, la salida después de la parte de agrupamiento, donde ya se nota que todos los píxeles de tono gris directamente han desaparecido. Bien, después viene la parte de clasificación. Clasificación, creo que lo repetí. Acá es donde justamente viene la parte de aprendizaje de la red neuronal. La red neuronal lo que hace es aprender por medio de lo que se llama retropropagación. Lo que hace es, primero, se busca el mínimo de la función de costo, y lo que hace la retropropagación es a la salida de la red, perdón, a la salida de la capa convolucional se obtiene la señal de salida, se compara con la salida deseada y se calcula la señal de error para cada una de las salidas. La señal de error se propaga desde la última de las capas acá la podemos ver, se propaga de la última de las capas hacia las primeras, eh, analizando cada uno de los pesos que cada una de estas contribuye. Bien, este proceso se realiza sobre cada una de estas capas. Bien, entonces, básicamente, de manera somera, espero que no salga mal,
Las redes convolucionales vendrían a ser el ajuste de un polinomio donde yo tengo que justamente ajustar, vendrían a ser los coeficientes y los vías de cada uno de los nodos. Los posibles problemas que aparecen con las redes convolucionales pueden ser los problemas de desvanecimiento de gradiente. El desvanecimiento de gradiente es cuando se analizan cada uno de estos pesos, digamos, estos errores asociados a los pesos que vamos a tener en cada una de las capas. Si este error es muy pequeñito, lo que suele suceder es que se desvanece el gradiente, o en realidad vendría a ser el peso de ajuste debido al error que se calculó, se estimó a la salida. Y si este pequeño paso, este pequeño ajuste es muy pequeño, entonces lo que hace es que la red no logre evolucionar. Para evitar este tipo de problemas, lo que se hace es para las funciones de activación que vimos hace un momento, nos quedamos solo con la función de activación del tipo ReLU, que vendría a ser esta de acá, no sé si se logra ver el mouse, donde justamente la derivada vendría a ser, digamos, cero, ¿sí? Básicamente, así lo que hacemos es disminuir la cantidad de ajuste que vamos a tener en el caso de gradiente. Bien. Otro problema que se puede tener con las redes del tipo convolucional, que también se sabe, es que acá está. Al aumentar la cantidad de capas, lo que se obtiene en realidad es una mayor cantidad de, vamos a decir, coeficientes para ajustar. Si tengo una mayor cantidad de coeficientes para ajustar, voy a tener una mayor precisión en cada una de las cosas con las que estoy trabajando, en este caso con la cantidad de píxeles. Es contraintuitivo, o sea, los resultados obtenidos de esto es contraintuitivo, porque por lo general uno creería que si aumenta la cantidad de capas podría obtener una mayor cantidad de pesos, y si tienes una mayor cantidad de pesos lo que obtenés es un mayor ajuste. En este caso esto no sucede. Al aumentar la cantidad de capas convolucionales o aumentar la profundidad de las capas convolucionales, lo que se obtiene es un mayor error. Acá en estos dos ejemplos se puede ver que al aumentar la cantidad de capas, 56 capas, se obtiene un mayor índice de error en el entrenamiento y en el testeo que si tuviese menor cantidad de capas, como es en el caso de las 20 capas que se hay abajo. Este tipo de errores lo que se logra, digamos, alivianar si en vez de ocuparse capas del tipo convolucional, se ocupan capas del tipo residuales. Las capas del tipo residuales, lo que hacen en realidad, en vez de, ¿cómo se llama?, es colocar otra capa del tipo convolucional, lo que hacemos es en realidad obtener a la salida, acá, el mapeo de la entrada también. Entonces obtendríamos mayor cantidad de elementos para ajustar y, digamos, no aumentaríamos la profundidad, digamos, de la capa, provocando este tipo de errores. Así que bueno, más o menos con eso lo que hice fue buscar dos redes que pudieran fusionarse para poder entregar una estimación en tiempo real de carteles de tránsito. En realidad no estimación, perdón, una detección de carteles en tiempo real de carteles de tránsito justamente. La idea es que estos carteles, o sea, que haya algún auto no tripulado que pudiera utilizar esta red de tipo, o sea, esta red neuronal para poder detectar carteles. Para eso ocupé también el dataset benchmark, que es justamente uno de los que voy a empezar a analizar un poco más adelante, porque ocupé ese y no ocupé otro tipo. En el caso de la capa ResNet 50, ocupé esta capa porque ocupé esta red neuronal porque solo tiene 50 capas, tiene una gran cantidad de operaciones en punto flotante, y lo que tiene de bueno es que MATLAB permite la extracción, digamos, de ciertas capas y hace un seguimiento con respecto a esas. Después ocupé la versión 2, que en realidad es la capa o sea, es la red neuronal que me ayudará, digamos, a buscar o sea, a buscar los objetos en tiempo real para, digamos, este objetivo. Bien. Para poder extraer capas, existen varios métodos del tipo heurísticos que pueden ayudar a extraer con mejor precisión, en realidad con una forma más precisa, qué capa me serviría a mí a extraer para poder generar toda la red convolucional. ¿Cómo sería en este caso? Yo tengo dos redes. Yo lo que hago es, de esta red que tiene 50 capas, le extraigo
las últimas 20 capas o las últimas 14 capas o las últimas 10 capas, y lo que hago es concatenar la segunda de las redes convolucionales como para poder generar una sola de las redes. En este caso, yo lo que hago es, como no tengo los métodos heurísticos necesarios, realicé una iteración que me permitiera conocer cuál de todas estas redes me permitiría tener una mejor precisión. Entonces, hice este mismo análisis con las 4 redes que se ven ahí: la ReLU 37, la ReLU 40, la ReLU 43 y la ReLU 49, que es esa característica que habíamos, o sea, esta imagen que habíamos visto hace un momento. Acá está. Acá tenemos las diferentes capas, ¿sí? Y me permitiría extraer desde esta capa en adelante. Haciendo este análisis, que fueron 3 iteraciones con diferente cantidad de épocas, un diferente, digamos, en diferente batch size, que va desde de 16 a 32, con una redimensión incremental de 8 batch size entre cada uno de ellos, un aumento en el learning rate y el optimizador que ocupamos, que fue el tipo gradiente descendiente. Con todo esto obtuve una mejor precisión en realidad extrayendo solo desde ReLU 40. Bien, entonces lo que hice fue justamente dejar esta forma de estructura en la red neuronal. Lo que hice fue sacar las últimas 10 capas del tipo convolucional para ReLU, o sea, ResNet 50, y lo que hice fue añadir YOLO versión 2. Bien, entonces, una vez hecho eso, que fue bastante, digamos, experimental, empecé a trabajar con el dataset. En este caso, yo lo que hice fue escoger el dataset de Benchmark, no solo por la cantidad de archivos que tiene, que son 600 archivos de imágenes, decenas de tráfico. Tenía el ground truth, que me permitiría a mí sí o sí indicar en qué píxeles se encontraba cada uno de los carteles de tránsito, sino que también tenía una gran cantidad de carteles por imágenes, que en este caso podían variar de 1 a 6, e indicaba en ese mismo ground truth las 43 categorías de carteles de tránsito que tenía definidas. Ocupé este dataset porque a otros que andaban por ahí dando vueltas tenían 2 características. Una es el idioma, que justo no lo coloqué acá en la filmina, que podía ser bastante molesto al momento, digamos, de trabajar con ellas. Y después que este dataset Benchmark tenía imágenes, digamos, del tipo natural. Otro tipo de dataset de tipo artificial podían generar, según mi criterio, un problema de overfitting, sobreajuste, en este caso, que como tengo carteles muy específicos y colocados, digamos, en cualquier lado, y que el color, ni el brillo, ni la saturación correspondían a ambientes naturales, en el momento de colocar imágenes que fueran reales o algún video que pudiera analizar, podrían haber generado algún problema y no reconociera los carteles justamente por este problema, ¿no? Overfitting. Bien, entonces, resultados. Los resultados obtenidos, la verdad que fueron bastante insatisfactorios. Como se puede ver en la imagen a la derecha, van a encontrar que hay un cartel, o sea, que hay una estimación ahí de un 36% de que se encuentra un cartel al lado de lo que realmente es. Ahí se puede ver. Si se puede analizar acá la función de costo, la verdad que en algún momento logra subir, ¿sí? Lo que me estaría indicando que quizás encontró algún cero relativo en la función y no logró pasar de eso, o quizás el learning rate del paso, o sea, el paso empezó a oscilar entre un lado y otro y no alcanzó nunca el mínimo de la función de costo. Y abajo se puede ver que la precisión general en realidad del dataset fue el del 19%. Cabe destacar en realidad que este 19% fue con respecto al dataset de testeo. Nunca envié un dataset, digamos, de validación, porque nunca llegaba ni siquiera a un 1% con respecto a la estimación. Así que lamentablemente no ha sido un resultado muy satisfactorio. ¿Cuáles fueron los posibles problemas? Estimo que desde un principio la capa de activación quizás no fue la más apropiada, quizás la capa número 43 podría haber sido mejor, quizás con estos datos que fueron experimentales realmente,
no se pudo obtener, digamos, una apreciación de cuál hubiese sido la capa más apropiada para sacar, o al no tener, digamos, estos métodos heurísticos como para estimar qué capa es la más apropiada para extraer, quizás cometí algún error con este problema de degradación, ¿no? Aumentar la cantidad de capas cuando no era necesario, digamos, colocar tantas. Consideremos también que YOLO tiene 24 capas, como enunciaba, entonces 40 y 24 serían 64, y bueno, puede generarse problema. MATLAB y PPM. El toolbox de redes neuronales o de inteligencia artificial de MATLAB lamentablemente no lee los archivos .ppm. Lo cual es extraño porque si bien los logra levantar en el comando, lamentablemente no procesa. Estuve haciendo varios análisis, estuve haciendo varias iteraciones y lamentablemente en ningún momento me sacaba siquiera un porcentaje mínimo, pequeño, como para saber si estaba entrenando. Así que descarté la posibilidad, estuve buscando después en foros y me di cuenta que los archivos .ppm no los leía MATLAB, al menos la herramienta, ¿cómo se llama?, de inteligencia artificial. Así que bueno, tuve que hacer en la parte de preprocesamiento el cambio de ppm a .jpg, que lamentablemente tampoco fue muy acertado porque los archivos .jpg también tienen este problema de degradación de píxeles. Entonces también involucraron bastante el problema. El preprocesamiento, incluido con la parte esta del JPG, fue disminuir el tamaño de las imágenes, que las imágenes eran bastante grandes, eran de 1024 creo que por 2000 y algo, y la verdad que eran bastante pesadas. Al momento de procesarlas era muchísimo tiempo invertido para poder hacer una sola digamos, de los entrenamientos. Una sola época demoraba muchísimo tiempo, digamos, en realizarse, así que hubo que disminuir el tamaño de cada una de estas imágenes. Lo cual considero que también pudo haber, digamos, involucrado bastante error en el dataset, así que bueno, es uno de los posibles problemas que tuve al momento de encarar el objetivo, digamos, de este trabajo. Y bueno, el dataset en sí, la verdad que cada una de las imágenes, ahora vamos a ver un par, tienen muchísima información alrededor, lo cual sería lo lógico, pero el cartel queda muy pequeñito en relación a toda la imagen en general. Lo cual cuando se trabaja, esta vendría a ser la parte de preprocesamiento, que se necesita sí o sí llevar a 224 por 224 para poder trabajar con ResNet, se distorsiona bastante. Y como se puede ver hacia la derecha, realmente ahí ya es indistinguible que haya un cartel, así que realmente la parte de preprocesamiento, o al menos trabajar con este dataset y ese tipo de preprocesamientos, es completamente contraproducente. Así que creo que es esa la mayoría de los problemas que tuve, y bastante somera, digamos, la explicación con respecto a redes neuronales. Si tienen dudas, las escucho. Un aplauso, muchas gracias, Fer. Soy el único que enciende el micrófono para que se escuche el aplauso. Che, vamos. Yo lo vi con emoji. Sí, Emoji. prefiero los emojis porque los veo todos. Muchas gracias, Fer. Yo necesito hacer un comentario porque le tocó un tema también que tampoco vemos en la materia, que es el de las redes neuronales. Y la verdad que ha tenido que estudiar un montón y renegar un montón con todas estas cuestiones. Creo que ha aprendido un montón. Yo no soy experto tampoco en redes neuronales, entonces iba ayudando en lo que podía. Por ahí está bueno aprovechar y comentar que muchas veces los trabajos finales que surgen de la materia surgen motivados por cosas que vemos en la materia, pero no necesariamente son temas que hemos visto con profundidad, ¿no? Entonces, felicitarte, Fer, porque además arrancaste con un equipo de 2 y terminaste sola el trabajo, así que bueno, felicitaciones. Yo doy lugar a las preguntas, a ver si alguien quiere preguntarle algo. Yo quería hacer una pregunta, porque vi que sobre todo en el análisis te fuiste a uno de los casos más desfavorables. Yo creo que sí. No sé cómo habrás tomado o
la detección de imágenes en un caso de cercanía, digamos. Si lo pudiste probar o encontraste alguna relación entre el error y la distancia. ¿Vos decís si puede probarlo directamente con algún cartel que estuviese así como bien enmarcado acá adelante? Claro, claro, que sea Eh, un caso más favorable, que no sea tan desfavorable como uno que está a 50 metros. claro, en este caso yo creo que hubiese cometido el mismo error, digamos, porque al entrenar el dataset con la mayoría de estas imágenes, digamos, distantes, no creo que haya tenido mejor probabilidad. O sea, mi respuesta es no, no pude, no hice ese análisis, hubiese estado buenísimo haberlo hecho, pero creo que los resultados no serían distintos de los obtenidos, digamos. Porque fíjate que en el caso de que la red neuronal hayan tomado la mayoría de las imágenes de esa forma, digamos, tan distorsionada que ni siquiera se entendía qué píxel era qué píxel, em, lamentablemente no creo que, aunque haya puesto un cartel muy bien enmarcado, hubiese hecho la gran diferencia. De hecho, si hubiese estado en mayor proporción que los otros, no sé. Estimo que no. ¿Está bien, gracias? Fer, yo tengo una consulta. Viste que en un momento hablaste del preprocesamiento de las imágenes, donde tuviste que crupear y cambiarle el brillo y demás. ¿Eso lo hiciste vos o lo pasaste por un programa, digamos, un código de que lo usaste? No, MATLAB mismo. Ah, ok. No, no, pensé que el tratamiento lo habías hecho vos y como te había quedado mal o sea, no te dio un buen resultado, no entendía por qué si lo habías hecho vos, pero está, pues. Claro, no, o sea, lo que hice fue agarrar MATLAB, porque son 600 imágenes, no lo iba a hacer, digamos, a mano, digamos, y el preprocesamiento sí lo hice yo, digamos. Hubo como dos etapas del preprocesamiento, porque está la parte de aumentación, que justamente lo que haces es aumentar el dataset generando, en ese caso se veían, ¿no? 4 imágenes que eran idénticas, nada más que se variaban en contraste, como para aumentar la cantidad de información que se tiene. Pero el preprocesamiento, todo lo que tuvo que ver con la disminución de la imagen, pasar los JPG, sí fue, digamos, casi como mano, ¿no? Pero bueno, matar código. Bien, buenísimo. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, por adelante. favor. Bien, en primer lugar, felicitaciones por la presentación, la verdad que estuvo genial. Bien, una duda que tenía era sobre el tema de el preprocesamiento que hiciste de las imágenes. Viste que vos dijiste que habías colocado una matriz que le ibas poniendo, hacías la convolución con el MATLAB. ¿No te hubiera convenido usar un algoritmo distinto como el SIFT? Digo, yo no sé, pregunto, no sé, desde mi total ignorancia. No. De hecho, me das parámetro. Esa parte en realidad era para explicar más o menos así por encima, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el funcionamiento de una red convolucional? O sea, esa primera parte en realidad pasaría a ser la parte de extracción de características, donde lo que se busca es disminuir la cantidad de información, o sea, downsample, digamos, las imágenes que tenemos, antes, digamos, de empezar a trabajar. Pero en la parte de preprocesamiento, creo que fue lo único disminuir las imágenes y tratar de colocar aquellas que nos pudieran traer más información. Traté de sacar también los falsos positivos, así que como para tener Claro, ese... pero de una consulta sobre lo mismo. O sea, por ahí Sí. creo que lo que yo entendí la pregunta era, por ahí sí, meter un algoritmo de análisis de puntos característicos, iba por ahí, y a esos puntos característicos aplicarle alrededor de esos puntos característicos la red neuronal, y capaz hubiese sido otra estrategia para intentar detectar un cartel. Porque a mí no me quedó claro si vos intentás buscar un cartel en toda la imagen. El dataset en realidad traía un archivo .txt, el ground truth en realidad, donde ya te indicaba por un anchor box, o sea, por una zona delimitada, dónde estaba el cartel. Ah, claro, está bien. Le pasas ambos datos, la imagen y dónde Exacto. buscarlo. Está bien. Sí, ¿te acordás que, va, al menos no sabes, Sí, pero te sí, acordás creo que que una es. vez llegué con una matriz que no sabía cómo levantar y dijeron, bueno, por último hubieses venido, o sea, hubieses venido al grupo y lo proponías ahí? Bueno, era exactamente ese, el ground truth de que no podía levantar bien porque me quedaba el píxel por cualquier lado. Esa era... ¿Y cuánto tiempo entrenaste la red neuronal? Porque eso también es recontra complejo y.
creo que no hay un consenso en base a cuánto tiempo ni con cuántas muestras tenés que entrenar algo, y es como el estado del arte y te fijas en qué hizo otras personas para concluir eso. Claro, estuve muchísimo tiempo porque en realidad, para empezar, no hubiese ocupado ResNet 50. En realidad, con la otra compañera arrancamos con Nanset Mobile, que era la que teníamos de MATLAB. Bueno, después empezó digamos, a mutar, digamos, el trabajo y estuvimos bastante tiempo, sobre todo porque, como comenté un poco en la presentación, los archivos .ppm yo no sabía que no se podían, o sea, que no los estaba levantando MATLAB por algún motivo, así que estuve bastante tiempo dando vueltas hasta que, digamos, salió ayuda de los jefes de cátedra como para ver que no se podía levantar. Así que bueno. Estuve bastante tiempo. Las últimas, o sea, al menos con esta configuración, con la ResNet 40, o sea, con ResNet 50, yo desde la capa número 40, estoy más o menos 65 horas con eso. Así que fue bastante rato. Sí. No sé, porque no es un tema que hayamos abordado en la materia, entonces como que estamos ahí construyendo. Está muy bueno el trabajo. Fernanda, ¿te puedo hacer una consulta? Bueno, primero felicitaciones por el trabajo, porque no es fácil trabajar con redes neuronales. Te quería consultar porque en un momento vi que dijiste que habías entrenado con 100 imágenes y después con 600, ¿puede ser? ¿Cómo Sí. era esa relación? Perdón, no escuché lo último. Digo que primero vi que en una diapositiva dijiste que habías entrenado con 100 imágenes, pero después dijiste que el dataset era de 600. ¿Por qué esa diferencia? ¿O yo entendí mal? No, para nada. En realidad, para poder estimar a partir de qué capa convenía extraer, digamos, las últimas capas de ResNet 50, lo que hice fue ocupar en ese dataset solo 100 imágenes, para no tener que estar, digamos, invirtiendo mucho más tiempo, y ya con al menos, al comparar, digamos, la precisión de estas hubiesen quedado 4 redes neuronales, ocupar menos tiempo en realidad. Esa era más o menos la idea. Así que sí, inicialmente fueron 100 y después para ya la configuración final ocupamos las 600 imágenes. Sí, porque las redes neuronales en general, como decía recién Marco, si bien no hay un consenso de cuánto entrenar, mientras más datos tengas para hacer el entrenamiento, obviamente la red va a aprender más. Y otra consulta que te quería hacer es respecto de la aumentación que hiciste del dataset. ¿Solamente le aplicaste brillo a las imágenes para modificarlas? Sí. Creo que o sea, lo único que modifiqué fue el contraste. Ah, ok. Mucho más Ah. no. Porque también hubiese estado bueno probar, quizás moviendo la imagen o rotándola un poquito, corriéndola, para que la red pueda aprender desde otros puntos distintos en base al preprocesamiento que hiciste vos. Hubiese estado buenísimo esa idea, pero Sí, no. pero nada, muy bueno el trabajo, porque la verdad que es un trabajo hacer todo este proceso, y como decía vos, lleva un montón de horas, así que felicitaciones. Gracias.